Gloria a Dios, aleluya. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La iglesia dice amén. La palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en esta mañana en mi corazón para que venga a compartírtela. Gloria sea al Señor. Es necesario que tú conozcas que en el final de los tiempos la gloria de Dios, el poder de Dios se derramará tan poderosamente que muchos, dice, comenzarán a hablar, dice, lengua, que muchos comenzarán a profetizar, muchos comenzarán a tener sueños, visiones. Quizá a ti nunca te ha pasado, nunca has experimentado la gloria de Jehová, pero la gloria, la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es para todos, porque el Señor nos dice en la palabra, en el capítulo de Santiago, capítulo 2, versículo 9, que Él no tiene acepción de personas, dice la Escritura, porque el tener acepción de personas es pecado. Por eso Dios en los postreros días, en estos últimos tiempos, por si tú no lo sabías, estamos viviendo los últimos tiempos, porque el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento puede suceder, y Dios quiere que tú sepas que en estos postreros días se derramará el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Dice que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, es decir, que el Espíritu Santo puede venir ahora mismo sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, sobre varón, sobre mujer, porque dice que sobre toda carne Él derramará de su Espíritu, como lo sigue haciendo hasta ahora. Quizás no vas a tener la necesidad que alguien venga y ore por ti, te imponga la mano para que tú recibas, porque Él le da su Espíritu a quien Él quiere. Naisamaya socarabaya soma. A ti por eso en estos tiempos no te debe parecer extraño que tú tengas sueños, revelaciones en sueños, que tú comiences a ver visiones. Y hay personas que como no tienen el conocimiento de la palabra y no saben lo que está escrito, lo que la Biblia está diciendo, que en estos últimos tiempos Dios va a derramar de su Espíritu. ¿Qué sucede cuando Dios derrama de su Espíritu a una persona? La luz llega a ti, la verdad llega a ti, porque cuando tú vives apartado de Dios, tú vives en el engaño de Satanás. Todo lo malo tú le llamas bueno, y a lo bueno tú le llamas malo, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, entonces tú comienzas a ver la vida de otra manera. Ahora tú comienzas a discernir mejor las cosas, tú comienzas a discernir mejor los tiempos, tú comienzas a percibir por dónde el diablo te está atacando, porque nuestro principal enemigo se llama Satanás, que Dios lo reprenda. Se llaman legiones, son demonios principados, gobernadores de las tinieblas que te hacen la guerra a ti. Entonces cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona, vas a comenzar quizás a hablar lengua, vas a comenzar a tener sueños, donde Dios te va a permitir entender qué es lo que te está queriendo decir a través de ese sueño.
por la misericordia de Dios, no solamente tenemos los sueños, sino que también Dios nos da la revelación del sueño para que podamos comprender cuál es el significado. Porque muchas veces soñamos cosas que creemos que son buenas, pero en verdad son malas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta sobre tu vida, tú vas a comenzar a entender muchas cosas que antes no entendías. Porque cuando tú estás en este mundo, dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que Dios lo reprenda, él ciega el entendimiento de las personas. Por eso dice el Señor que los que adoran las imágenes, dice que son como los ídolos, porque una imagen tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca no habla, tiene pies no camina. Entonces cuando las personas están alejadas del Señor y no tienen el Espíritu Santo, no ha llegado el Espíritu Santo a ellos, entonces esas personas, aunque teniendo vista, sus ojos espirituales están cerrados, aunque teniendo sus piernas, sus pies, ellos no pueden avanzar en lo espiritual, no salen nunca de lo mismo, de la misma vida cotidiana, no salen nunca de la esclavitud del pecado, porque como no están viviendo en lo sobrenatural, entonces no pueden apercibir la verdad. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, Dios te guía de una forma impresionante. Quizá en la mañana de hoy tú dispusiste tu vida para venir a hacer compras al mercado, pero quizá los planes de Dios era que hoy tú estuvieras con tu familia. Entonces te dice el Señor, no vayas hoy al mercado, mejor quédate en casa. ¿Por qué? Porque sabe que en el camino el diablo ya tiene preparado una emboscada. Hay momentos que quizás tú sientes no ir a un lugar, no visitar algún lugar, no salir con alguna persona. ¿Por qué crees que te pasa eso muchas veces? Porque si es algo malo que te va a pasar, el diablo no te va a evitar que tú vayas. Más bien el diablo te va a decir, anda, no tengas miedo, anda, nada te va a pasar. Pero cuando sabe Dios que algo te va a suceder, entonces tú tienes un instinto. Tú tienes un discernimiento y tú dices, no, es que yo siento que ahí me va a pasar algo. No, es que no sé por qué, pero es que hay algo que me dice que si yo voy allí, que si yo me acerco a esta persona, algo me va a pasar. Entonces, ¿quién crees que es el que te alerta? ¿Quién crees que es el que te previene y advierte del peligro? Es Jehová, es el Espíritu Santo que te advierte. Porque el diablo más bien te va a inducir que tú apresures tus pies para correr al mal. Pero como Dios quiere solamente el bien para ti, por eso Dios te guía. Entonces ahora imagínate cuánto más cuando tú tienes la presencia de Cristo, del Espíritu Santo morando en tu corazón. Dios es asombroso. Dios te dice qué decisiones debes de tomar, qué trabajo debes de aceptar, cuál es el esposo o la esposa que debes de tomar. Entonces por eso Dios está derramando de su Espíritu en estos postreros días para encaminarte a la verdad, para que vivas la santidad, para que te apercibas del mal, para que cuando Cristo venga tú ya estés bajo la dirección, bajo los mandamientos, bajo los estatutos del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo muere en ti, tú no puedes vivir sin el Señor. Un día que tú no busques la presencia del Señor, tú sientes que te mueres, aunque quizás en el día que haya ido bien, hayas ganado bien, hayas comido bien, hayas disfrutado de esta vida, pero tu alma, tu espíritu tiene sed del Señor. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo morando en su vida, nada te va a saciar. Aunque por un momento tú te disfrutaste de la vida, tú te gozaste, tú te reíste, te sentiste gozoso, dichoso, afortunado, pero llega un momento en que tu alma comienza y tu espíritu comienza a abatirse, porque hay algo que ellos están pidiendo y es la presencia del Señor. Entonces,
angustia, sabiendo que los días son malos, sabiendo que en cualquier momento suena la trompeta. Entonces Dios derrama de su espíritu para santificar a los escogidos de Dios. Porque por si tú no sabías, no todos somos escogidos, no todos fuimos llamados con propósitos divinos. Por eso la Escritura te dice, muchos somos llamados, pero pocos los escogidos, porque no todos somos hijos de Dios, no todos somos coherederos de Cristo. Tú tienes que saber que si tú tienes un propósito de Dios en tu vida, tú te tienes que levantar en fe, tú te tienes que levantar en el servicio de la obra de Jehová, porque aquel árbol que no dio buen fruto en esta tierra, dice el Señor, será cortado y será echado en el fuego. Es decir, que toda persona que en este mundo no hizo nada para Cristo, cuando venga el arrebatamiento te vas a quedar. Cuando venga el juicio final, te va a expulsar el Señor al infierno por las obras malas que tú hiciste. Samay Karabaya Soba. Si tú ves que tus hijos comienzan a profetizar, si tú ves que tus hijos comienzan a hablar lengua, si tú ves que tus hijos, o incluso tú, o alguna persona, algún familiar de tu familia, comienza a decirte, tuve sueños, estoy viendo visiones, o si tú mismo incluso comienzas a experimentar visiones, no pienses que tú estás loco, porque Dios dijo en la palabra, dice en Hechos 2, que en los postreros tiempos, en los postreros días, Dios derramaría de su espíritu. Hay muchas personas que quizás ya están teniendo sueños de Dios que le están previniendo, que le están avisando que el fin viene, pero no se dan cuenta que es Dios mismo que les está revelando lo que va a suceder. Carabasoma, Jaya Soma. Y otra cosa importante, ¿para qué Dios derramará de su espíritu sobre las personas? Para que tú aprendas a pelear en el espíritu, para que tú dejes de pelear en la carne y comiences a pelear, no con tu fuerza, sino con las armas que el Señor nos ha dado. Porque dice la palabra de Dios, aleluya, gloria a su nombre, en el libro de los Corintios, capítulo 10, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. La Escritura te dice que tu guerra no es contra los hombres, tu guerra son contra principados, contra el diablo y sus demonios. Entonces Dios, ¿para qué derrama de su espíritu? Para revestirte de su poder. No es con tu fuerza, como dijo David. Como dijo David cuando peleó contra el gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú eres revestido por el poder de Dios, ya tú dejas de militar en este mundo, ya tú dejas de militar en esta carne, porque esta carne quiere guerra en la carne, pero el Espíritu sabe que la guerra es contra Satanás y su demonio. Entonces, si hay algo que te está haciendo la guerra, si hay algo que te está robando la paz, si hay algo que te está robando la felicidad, si hay algo que está destruyendo tu familia, si hay algo que está destruyendo tu negocio, si hay algo que te está apagando, que te está quitando la fuerza, ese es Satanás y su demonio al cual tú tienes que derribar, peleando con las armas de justicia, con las armas de guerra, pero de guerra espiritual, aleluya. Los cristianos no podemos pelear en la carne, porque ya hemos conocido cuál es el poder de Dios. Un cristiano tú te le puedes parar de frente con un machete, con cualquier arma que tú quieras, pero aquel que está revestido del poder de Dios, basta con que te suelte una palabra y te diga, demonio, te ato en el nombre de Jesús. Inmediatamente las personas
Santo es el Señor. La Escritura nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando el enemigo se levanta a tirarte pensamientos de mal sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu finanza, hay personas que son usadas por el enemigo y te dicen quizás, aquí no te va a ir bien, tú estás acabado, te vas a ir al infierno, tu matrimonio se va a ir a tierra, ahí vas a ver que tu marido te va a dejar, ahí vas a ver que tus hijos se te van a drogar. Y entonces el diablo lo usa para tirarte una palabra de maldición. Entonces allí donde el espiritual tiene que usar sus armas para pelear contra el diablo, porque cuando una persona está siempre lanzándote maldiciones, vituperios, entonces tú tienes que dejarle saber que el poder es de Dios. Entonces cuando las personas vienen usadas por el enemigo, tú tienes que no atacar a la persona, sino derribar los argumentos, dice la palabra, que se levantan contra el conocimiento de Dios, derribar los argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, que si Dios te ha dicho, diga el débil fuerte soy, así tú te veas débil, así la gente te vea débil, así la gente te vea como nada, tú tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que decir somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si el diablo viene con una mentira, tú le tienes que reprender a los demonios. ¿Por qué? Porque si tú te quedas callado, si tú solamente te quedas escuchando las maldiciones que te lanza el diablo a través de la boca de las personas, entonces toda palabra que declaren contra ti va a prevalecer cuando tú no abras tu boca para derribar ese argumento de Satanás. Porque la Escritura nos dice que los maldicientes, los perros, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los ladrones, los afeminados, no van a entrar al reino de los cielos. Porque Dios quiere gente con un corazón limpio. Dios no le agrada a la gente que siempre está calumniando. A Dios no le agrada a la gente que solamente usa su boca para maldecir, para destruir. Dice la Escritura que debemos de usar nuestra boca para confesar salvación y con nuestro corazón debemos de creer para justicia. Porque el diablo muchas veces tiene personas destruidas. Porque lamentablemente te quedas callado. Cuando vienen los demonios a lanzarte un dardo a tu mente, tú simplemente te quedas contemplando la mentira. Dios quiere gente que se levante en guerra espiritual. Dios quiere gente que se levante de madrugada a interceder por su casa. Dios quiere gente que cuando el enemigo venga con una palabra de destrucción, tú le sueltes la palabra que está escrita en la Biblia. Si no te sabes la palabra, ponte a leer la Escritura. Hay personas que no se saben ni una sola alabanza para adorarle al Señor. ¿Y cómo piensan que se van a ir con Cristo? Si el Señor dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero tú le preguntas si se sabe las del Bacuri, todas se las saben. Se saben todas las de Romeo Santo, pero la alabanza para el Rey ninguna se conoce. ¿Por qué? Porque son unos idólatras de hombres. Hay personas que no saben cómo orar. Hay personas que comienzan orando, pero lo primero que comienzan haciendo es pidiendo y terminan pidiendo. Pero nunca le dijeron al Señor, Padre, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, la alabanza. Padre, gracias porque hoy amanecí.
Padre, perdóname porque te he fallado. Padre, límpiame de mi maldad porque es grande. Hay personas que no saben orar, pero cuando le dicen rezate las 10 Ave María, ahí sí se saben todo el rosario. ¿Por qué? Porque son los idólatras. Caramazó, caramajaya. Por eso dice la Escritura que aquellos que hagan oraciones repetitivas, mayor condenación hay para ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere escuchar una oración vana. Él no quiere escuchar palabrería vana, sino una oración hecha de corazón, como la oración que hizo el profeta Daniel en el capítulo 9, confesando todas las maldades de su pueblo, pidiendo clemencia y misericordia al enterarse de los grandes juicios que venían sobre la faz del mundo. ¿Por qué? Por haberse enterado de que su pueblo se había apartado de las leyes, mandamientos y estatutos del Señor. Entonces, cuando el profeta Daniel se entera de todo lo que los hombres en ese entonces habían hecho contra el Rey de Reyes, entonces Daniel comienza intercediendo por su pueblo. Y entonces dice el profeta en el capítulo 9, versículo 13: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, le dice el profeta, hemos cometido iniquidad. Él no dijo, ellos pecaron contra ti. Él dijo, hemos pecado, porque todos somos pecadores, todos a diario fallamos y cometemos errores. Entonces el profeta sigue diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido, les dijo el profeta, a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces el profeta le está diciendo al Señor: Señor, tuya, Señor, es la misericordia, tuyo, Señor, es el poder. Padre, hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos porque nos apartamos de tus leyes. Perdónanos porque nos apartamos de tu presencia. Yo te pido, Señor, que nos socorra, que nos ayudes. Entonces, cuando esa oración de fe, cuando esa oración de confianza, cuando esa oración llega a los oídos del Padre Celestial, entonces el Señor se conmueve y te viene a alentar, te viene a rejuvenecer, te viene a dar vida y esperanza. Ay, Somaya Socarabaya. ¿Qué es lo que Dios quiere que esta mañana tú comprendas? Que es necesario estar lleno del poder de Dios. Que es necesario estar lleno de la gloria de Dios. Alzo mal para bajalzo. Para masama jorra batusa la bajaya. Porque hay tantas personas que se meten en la brujería. Porque hay tantas personas que se meten en el satanismo, en el ocultismo. Porque hay tantas personas practicantes de hechicería, de magia blanca, de magia negra.
qué? Porque no tienen ellos el poder. Entonces, en vez de irse a buscar el poder en Dios, se van a buscar el poder del enemigo. Y tarde o temprano terminan destruidos. Porque aquel que se vuelve amigo del diablo, perece juntamente con él. Porque hay hombres que están practicando, pagando almas al infierno. Cuidado con que tu alma la están pagando. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que las personas, los brujos, los satanistas, pactan la alma cuando tú eres un hijo de pecado? Cuidado que tu alma ya está siendo pactada para el infierno y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Porque no estás lleno del poder, de la presencia de Dios. Naisa maya soja, naya soma, haya so. Para basama curra, va tu sacra maya so. Pai sumaya sama ya so, para vaya soma, haya. Dios me le bendiga, varón. La paz del Señor reina en tu vida y en tu casa. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los que van viajando en esta mañana. Hay que tener temor de Dios, porque por no tener temor de Dios muchos se están volviendo al pecado. ¿Quién te dijo que los caminos de Dios serían fáciles? ¿Quién te dijo que el mundo te tenía que amar viniendo a los caminos de Dios? Si la Escritura nos dice que por causa de Él seríamos aborrecidos, seríamos vituperados, seríamos señalados, seríamos rechazados. ¿De qué te sorprende que la gente no te quiera? Tú no tienes por qué ser igual a ellos. Que porque te dieron maltrato, violencia, que porque te robaron, que porque de niña te secuestraron, que porque te engañaron, te traicionaron. Tú no tienes que ser igual a los demás. Tú no te tienes que convertir al diablo. Tú te tienes que convertir cada día más a Dios. Por eso le dice el Señor al profeta, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Porque el diablo camina como león rugiente, tratando de dañarnos, para dañarte tu corazón, para arrastrarte y dañar tu alma. Santo Macú Sarabajaya. Su carabasama Ramay Sarabaku Rabakuta y Samahaya. Las personas que no viven en el Espíritu, lo de Dios les parece extraño. No pueden ver hablando uno en lengua porque ese está endemoniado, porque comienzan a blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado de no hablar de lo que tú no sabes, de lo que tú no has experimentado. Entonces Dios viene derramando de su Espíritu para que aquel que no creía comience a creer en el poder de Dios. Sepa que hay un Dios que gobierna, sepa que hay un Dios que existe, sepa que hay un Jesús que viene entre las nubes, porque ya hay un montón de falsos cristos por el mundo. He visto las noticias diciendo que en el Perú ya está Cristo, que no sé dónde más ya está Cristo. Por todos lados están saliendo personas diciendo, yo soy el Cristo. ¿Para qué? Para confundir a las personas. Oh, Ramaisa, Mayaso, Mayaso. Si en esta mañana tú quieres entregar tu vida a Cristo, si esta mañana quieres confesar a Cristo como tu suficiente
porque en el día de la venida de Cristo, tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida si tú comienzas a andar en la obediencia al Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Deje el impío su camino. Él ama el Samahora. Cristo está a las puertas. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Era más azúcar, más. Era más siri mi cadro sococo. Quisiera decirte que vienen tiempos mejores. Quisiera decirte que todo va a cambiar para bien. Quisiera decirte que todo se va a solucionar. La cara bajota. Nada de eso va a pasar. Viene destrucción grande y repentina. Viene desgracia sobre esta tierra. Viene destrucción sobre las naciones. Es mejor que te comiences a arrepentir hoy. Es mejor que hoy comiences a entregar tu vida al Señor. El Kutaya Masukara Bahai Sokamahaya. Era Masura Mahai Koroboshara Bahaya. Yo traigo un decreto esta mañana para este lugar. El Ramal Kutaya Samahata Tuka Drama Kukara Bahai. No estamos aquí por casualidad. Ekaramasama suka matiri bikaku sama kanda batusa. Dios va a comenzar a libertar gente que esté endemoniada en este lugar. El Ramaya Soma Haya Somayasa. No te sorprendas cuando veas un endemoniado revolcándose en la tierra. Porque Dios va a comenzar a libertar a la gente que está bajo prisiones cautivas. Dios va a comenzar a arrebatar a la alma al diablo, las que le pertenecen, las que fueron selladas para él. Viene el juicio para los hijos de desobediencia. Si tú anduviste en los caminos de Dios y tú te apartaste del evangelio, más te vale que comiences a correr, porque los juicios vendrán primero sobre la casa de Dios. Porque dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. Apresúrate a correr a los brazos de Cristo, porque la puerta se va a cerrar, la trompeta va a sonar en cualquier momento, y como Dios no puede ser burlado, te vas a quedar si no te arrepientes ahora. Ekutaya sumahaya. Ekataramasama soka. Yo veo cuántos negocios en este lugar están pactados con el diablo. ¿Y sabes por qué a muchos de aquí no les va bien? Porque han atado tu finanza, varón. Porque te han hecho tanta abominación. Y tú dices, ¿por qué aquellos prosperan y yo no? Porque mientras tú te esfuerzas y caminas bajo el temor y la obediencia a Dios, ellos están pagando tu negocio con el infierno para que no prospere, pero prosperen los de ellos, porque la maldad del mundo es demasiada, dice el Señor. Por eso dice la Escritura que por haberse, dice, multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué es que vemos a los impíos muchas veces prosperar? Y tú dices, pero ¿por qué a mí no me va bien? Si yo ando orándole al Señor, procuro siempre el bien, ayudo a muchas personas. ¿Por qué, varón? ¿Por qué muchas veces no te va bien? Porque hay pactos, hay decretos
que necesitan romperse. Hay maldiciones que necesitan deshacerse. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice el Señor. Para destruir los argumentos del enemigo. Naira Masama Haya Soma. Hay mucha gente que a un hijo de Dios no lo pueden ver a los ojos. ¿Por qué? Porque se delatan. Porque saben las porquerías que andan haciendo. Porque saben la maldad que practican. Yo quiero que si hay alguien que está practicando idolatría y quiere entregar su vida a Cristo, hoy venga. Y no necesitas decirme, y si quieres hacerlo para la gloria del Señor, hazlo. Para glorificar el nombre de Dios. Si tú andas practicando, si tú le andas orando, si tú le andas pidiendo a la Santa Muerte, si tú le andas pidiendo a los Baales, si tú le andas rogando a las imágenes de acera, comienza a arrepentirte en esta hora. Es impresionante cuánta gente tiene altares de la Santa Muerte en sus casas. Pero le huyen a la muerte, no se quieren morir, pero tienen a la Santa Muerte allí viviendo y reinando en sus casas. Y dicen, ay, mi santita, no te metas con ella. ¿Cuál santa? Si son demonios que se esconden detrás de las imágenes. El único santo se llama Jehová. Hace pocos días miré, porque ya no tienen vergüenza los satanistas, ya no tienen vergüenza los brujos, y quieren amedrentar al pueblo de Dios y oprimirnos y meternos en miedo. Y sacaron a una mujer en un video diciendo, mirá, por cuanto nos destruiste a nuestra santita, a la Santa Muerte, que Dios la reprenda. Mirá dónde te tenemos, y tenía la foto de la mujer en un altar de satanista, con un montón de velas, los ignorantes, Macarra Basuma Jaya, que creen que meterse con un hijo de Dios es fácil. Cuando tú te metes con un hijo de Dios, tú te estás metiendo con el mismo Dios. Era Mahaya, Samacarra Mahaya. ¿Cuántas veces la muerte te ha querido arrebatar la vida? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que le esté orando a la Santa Muerte si el mismo diablo te ha querido arrastrar? ¿Y quién ha estado ahí para pelear tu alma? Jesucristo, nuestro único intercesor entre Dios y los hombres. No existe otro intercesor que nos pueda librar del mal, sino Jesucristo. El Carabasama el Sucaramasoma. Yo te voy a hablar lo que yo siento en mi espíritu, lo que Dios me revela, que yo te diga en esta mañana. Porque Dios habla. Si a ti no te habla es porque tú no le has conocido al Señor. Es porque tú no te has entregado al Señor. Es porque tú no te estás santificando, ni le estás buscando, ni te estás guardando. Por eso hay personas que dicen, pero ¿cómo que Dios te habla? Pero si a mí no me habla, ¿cómo te va a hablar? Si caminas en la inmundicia del pecado. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Menos la va a compartir con los demonios. Jamás. Porque Dios es un Dios santo y celoso. Ey, Karamazú, Karamahaya. Me voy despidiendo de este lugar. Si hay alguno que necesita acercar al Señor en esta mañana, te pido que te acerques. Si hay alguno que quiere entregarse, acércate a Cristo. Y no sabes qué iglesia ir, vamos a orar al Señor para que te guíe dónde debes de ir, qué debes de hacer. Pero es necesario que te conviertas al Señor. Es necesario que te vuelvas a Cristo. Es necesario que confieses al Señor. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y la honra por los siempre y para siempre.
Voy a entonar un par de alabanzas mientras tú te dignas a buscar al Señor esta mañana.